En el último apartado del ejercicio, en el apartado 4, nos pide crear un formulario para introducción y edición de registros de la tabla revisiones. Diseñarlo de tal forma que a la hora de introducir la matrícula, el usuario pueda ver el nombre del cliente que tiene la matrícula. Llamarlo mantenimiento revisiones. Bueno, para hacer este apartado, si habéis seguido las instrucciones que nos remite aquí al final del ejercicio, que son estas de aquí, pues veréis que para el apartado 4 pues no se puede hacer exactamente lo que aquí se nos indica, porque estas son instrucciones que están hechas para Access y no se puede aplicar en este caso exactamente igual a base, que es lo que estamos utilizando nosotros. Pero bueno, aunque no vamos a hacerlo exactamente igual, podemos hacer una cosa bastante parecida. Primero pues vamos a crear tenemos que crear una consulta, porque resulta que para hacer lo que nos pide de que se pueda ver el nombre del usuario cuando se introduce la matrícula, pues necesitamos información que está en varias tablas. A ver, si pongo herramientas, relaciones, y vemos las relaciones de las tablas, pues tengo que hacer un formulario para esta tabla, para poder introducir datos en esta tabla, es decir, un formulario con todos estos campos. Pero además, cuando yo vaya a introducir la matrícula, lo que queremos que se muestre es el nombre y apellidos del cliente, que está en otra tabla distinta, otra tabla que además no tiene relación directa con la tabla revisiones. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es crear una consulta con los datos que me interesen, nombre, apellidos de cliente y matrícula del coche, para poder relacionar esa consulta que voy a crear con con la tabla revisiones. Vamos a ir haciéndolo y así lo veis. Bueno, primero vamos a ir a consultas y vamos a crear la consulta que nos hace falta. Vamos a hacerla usando el asistente. Vamos a utilizar las tablas clientes. De la tabla cliente vamos a utilizar el nombre y los apellidos. De la tabla coches vendidos vamos a utilizar la matrícula. Y estos van a ser los campos que van a ocupar nuestra consulta: el nombre, apellidos del cliente y la matrícula del coche que tenga ese cliente. La consulta pues no nos va a hacer falta ordenarla, no nos importa, ni hay condiciones de búsqueda. Los alias pues así están bien, y la vamos a llamar, a ver, aquí no nos dice nada, pues la vamos a llamar como nosotros queramos, pues la vamos a llamar clientes con matrícula. Y mostramos la consulta a ver qué sale. Pues me sale aquí detrás. Bueno, el resultado que me ha salido la consulta es el resultado que saldría si las tablas no estuvieran relacionadas, pero las tablas sí que están relacionadas. A ver, voy a cerrar la consulta de nuevo y la voy a abrir en modo diseño, y si veis, esta consulta la he hecho con el asistente, y sin embargo pues con el asistente no me detecta la relación que hay entre las tablas, porque en clientes y coches vendidos sí que hay relación. Así que lo que voy a hacer es eliminar esta consulta que acabo de crear y volverla a crear, pero en modo diseño. Como diseño necesito las tablas clientes y la tabla coches vendidos. Aquí veis que al hacerlo en modo diseño sí que aparece ya la relación que existe entre estas tablas. No sé por qué en el modo con el asistente no aparecen, deberían aparecer, pero el caso es que no lo hace bien. Bueno, pues lo hacemos en modo diseño, que parece que sí que funciona bien. Y en modo diseño pues añadimos los campos que necesitamos el nombre del cliente, los apellidos del cliente y la matrícula del coche correspondiente. A ver, matrícula.
nombre, apellidos y matrícula. Ahora sí, pues vuelvo a guardar la consulta como clientes con matrícula, aceptar, cierro y ejecuto la consulta para ver qué resultado da, y en este caso pues sí, me da un resultado correcto, me da el nombre y apellidos de un cliente y la matrícula que tiene asociado ese cliente, es decir, el coche que compró ese cliente. Vale, pues ya tengo creada mi consulta. Para no tener problemas, vamos a convertir esta consulta en una vista. Una vista, sabéis que es una tabla basada en una consulta. La vamos a llamar también de la misma manera, clientes con matrícula. Pero para distinguirlo la vamos a llamar vista. Vista clientes con matrícula. En tablas me ha aparecido ahora la vista clientes con matrícula. En realidad he creado la vista para curarme en salud a la hora de hacer el formulario, porque puede ser que el formulario no me deje trabajar con consultas directamente, pero sí que me dejará trabajar con tablas, y por eso me aseguro de crearme una tabla, una vista basada en la consulta que necesito. Vale, ahora me vengo a formularios y vamos a crear el formulario que nos pide el ejercicio. Vamos a crearlo usando primeramente el asistente. Usando el asistente vamos a crear un formulario para la tabla revisiones, directamente con todos los campos que tiene la tabla de revisiones, pero vamos a configurar un subformulario. Agregamos la opción agregar subformulario, y como la tabla relaciones pues no tiene directamente una tabla para crear un subformulario, lo que vamos a hacer es utilizar un subformulario basado en una selección manual de campos, es decir, vamos a seleccionar nosotros manualmente los campos que vamos a añadir como subformulario. Le damos a siguiente y los campos que vamos a utilizar pues son precisamente de la consulta clientes con matrícula o de la tabla pista clientes con matrícula. Daría igual elegir uno u otro. En este caso el formulario sí que me deja. Bueno, pues voy a elegir, ya que estamos, la tabla pista con clientes con matrícula. En este caso en realidad solo necesitaría el nombre y los apellidos, pero para que luego podáis ver que realmente coincide la matrícula, la voy a añadir también, aunque la matrícula no sería necesario añadirla en este caso. Bueno, ahora llega una parte importante. Tengo que asegurarme de que se relaciona la tabla de relaciones con la tabla, con la vista que he creado. Por lo tanto, tengo que tengo que asegurarme que se relacionan el campo del formulario principal, matrícula, con el campo del subformulario, matrícula. Es decir, se establece esta relación. Estoy indicándole a base que estos dos campos, este en la tabla relación y este en la vista, están bueno, no es que estén relacionados, es que son equivalentes, están vinculados, ¿de acuerdo? Acabamos de establecer este vínculo. Ahora pincho en siguiente. Aquí pues sencillamente organizo los campos para el formulario y para el subformulario. Pincho en siguiente otra vez. Elijo la opción para que el formulario muestre todos los datos. Estilo, pues elegís el que queráis, a mí no me funciona ninguno. Y establecemos un nombre, la vamos a llamar pues revisiones, no sé, no recuerdo cómo se llamaba exactamente. Mantenimiento de revisiones, pues lo llamamos mantenimiento de revisiones. Le damos a finalizar, pero en vez de trabajar directamente con el formulario, vamos a modificar el formulario. Vamos a modificar el formulario de forma que la matrícula
de las revisiones la podamos introducir, la podamos elegir desde una lista, desde un cuadro combinado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es eliminar este campo y vamos a meter aquí un cuadro combinado. Hemos elegido el campo combinado y al campo combinado le vamos a definir igual que estaba el campo matrícula, ¿de acuerdo? El campo matrícula estaba en la tabla revisiones y era el campo matrícula. ¿Deseo guardar el valor en un campo de la base de datos? Sí, deseo guardar el valor en el campo matrícula. Le damos a finalizar y bueno, voy a insertar aquí también una etiqueta. Doble clic, el nombre pues campo de etiqueta 1 lo vamos a dejar, el título va a ser pues el que había, matrícula. Cerramos aquí y ya tenemos el campo matrícula preparado. Bien, pues ahora ya tenemos terminado lo que es el formulario. Aquí está los datos de la tabla de revisiones, número de revisión, cambio de aceite, cambio de filtro, otros y la matrícula propiamente dicha. Y aquí abajo deben aparecer el nombre y apellidos del cliente correspondientes a la matrícula que introduzcamos aquí, que es lo que nos pide el ejercicio, que cuando introduzcamos aquí una matrícula aparezca el nombre y apellidos del cliente. Bueno, guardamos el formulario, lo cerramos y vamos a ejecutarlo. Vamos a formularios y le damos a mantenimiento de revisiones, que es el que acabamos de hacer. Doble clic, esperamos un momentito y aparecen los datos de la tabla de revisiones. El primer registro de la tabla de revisiones tiene un cambio de aceite, revisar luces y la matrícula tal. Esta matrícula corresponde al cliente Luis Rodríguez Más y como podemos ver, voy a agrandar la ventana, la matrícula V457880B es la misma de este cliente, por lo tanto esto coincide. Vale, ahora pues podemos ir pasando de registro, de número de revisión, y cada vez que cambia la matrícula pues vemos cómo cambia también el usuario correspondiente. Bien, si quisiéramos introducir un nuevo registro en las revisiones, pues iríamos al botón registro nuevo, se quedan los campos en blanco y rellenaríamos pues el formulario como tal cosa. Por ejemplo, voy a introducir el número de revisión 55, que va a ser un cambio de aceite, a ver, un cambio de aceite, un cambio de filtro y una revisión de frenos. Va a ser una revisión completa. Y ahora pues la matrícula, me viene muy bien tener el campo combinado, porque así puedo elegir la matrícula de uno de los coches que ya tienen que estar en la base de datos, en los coches, ¿de acuerdo? Pues nada, elijo una matrícula correspondiente a la revisión que estoy dando de alta, pues por ejemplo esta. Cuando yo introduzco aquí la matrícula debería aparecerme automáticamente el nombre y apellidos del cliente. Como no lo autoriza por sí mismo, hacemos clic en los campos del nombre del cliente y entonces me aparecen ya los datos actualizados. Si no aparecieran, por ejemplo, si nos vamos a otra revisión, hago clic en uno de los campos de revisión para que aparezcan los registros. Fijaros que si estoy haciendo clic, si he hecho clic dentro del nombre del cliente, registro 1 de 1, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del nombre, apellidos y matrícula. Solo aparece un registro correspondiente a esta matrícula.
pero si hago clic aquí, entonces sí que tengo acceso a todos los registros de las revisiones, de la tabla revisiones. Vale, pues me voy aquí, de forma que tengo acceso a los registros de revisiones, y resulta que, bueno, la revisión 36 pues estaba equivocada y no se la hicimos a Carlos Prats Ruiz, sino que nos equivocamos de matrícula y se la queremos asignar pues a la matrícula pues esta. Yo cambié de matrícula aquí, pero aquí sigue todavía estando la matrícula antigua. Hago clic en el nombre del cliente, por ejemplo, y como veis pues aún no se me actualizan los datos. Bueno, no hay problema, me vengo al botón actualizar y entonces ya se me actualizan los datos y veo que la matrícula tal corresponde a Lourdes Oliver Peris. Bueno, pues esto ha sido el último apartado del ejercicio.